Los mejores nunca van a estar en política y nunca van a querer estar en política. ¿En qué podemos invertir? ¿Cómo funcionan las inversiones? Los empresarios tienen muy claro cuáles son las cosas que no cambian en su negocio. ¿Qué medidas tomarías en España para revertir la situación? Poner ese capital en algo que tú conozcas cómo funciona. ¿Crees que tenemos realmente un problema para el día de mañana? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Atlanta Podcast. Desgraciadamente en España la economía suele ser un tema del que tenemos muy poquita información y que la información que nos va llegando desgraciadamente no pinta bien. Siempre se habla de esa falta de pensiones que vamos a tener el día de mañana. Se habla de la fuga de cerebros respecto a esos empresarios que, ahogados por la fiscalidad del país, deciden marcharse a otros países. Y se habla de la diferencia entre el ahorro y la inversión y cómo la inversión está cobrando un papel importantísimo si queremos poder tener un cierto estilo de vida. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que nos va a poder resolver todas estas dudas. Vamos a estar hablando con él de la situación económica en España, hablaremos de fiscalidad, hablaremos de estos temas, de la fuga de cerebros y de las inversiones. Y es que tenemos con nosotros al presidente del grupo El Mundo Financiero y vicepresidente del grupo Dexter. Con todos ustedes tenemos a Alfonso Merlos. Alfonso, un placer tenerte aquí. El placer es mío, encantado, muy buenas. ¿Qué tal? Muchísimas Muchas gracias. Lo gracias. primero por recibirnos en este espacio maravilloso con estas increíbles vistas. Vamos a tener una buena charla. Gracias a vosotros, seguro que sí. El marco al menos es difícilmente superable. Totalmente. Vamos a empezar un poco por tus inicios y tu trayectoria en todo lo que has hecho, porque hemos visto tu perfil y que no has parado. Cuéntanos un poquito cómo comenzó todo y hasta el día de hoy qué es todo lo que has hecho. Bueno, dice el clásico que dentro de una vida caben muchas vidas, ¿no? Hay un eje, sin ninguna duda, que para mí ha sido y siempre es fundamental, que es el de la comunicación, no solo el del periodismo, sino el de la comunicación más ampliamente entendida. En mi opinión, la comunicación, más en los tiempos que corren, abarca el marketing, abarca la publicidad, abarca el periodismo y abarca las nuevas tecnologías, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado, la concepción que siempre he tenido de la comunicación no ha sido tanto finalista, sino instrumental. La comunicación como un instrumento, por un lado, para desarrollar negocio, como es el caso ahora mismo y en los últimos años, particularmente en el mundo financiero, en el mundo inmobiliario, y la comunicación también instrumentalmente para dotar de contenido y de servicio de interés general a la sociedad, ¿no? Que es una de las funciones básicas y de los pilares del periodismo. Actualmente eres vicepresidente del grupo Dexter y del grupo El Mundo Financiero. ¿A qué se dedican estos dos grupos empresariales? Bueno, pues recogen esas dos almas o esas dos esencias. El grupo El Mundo Financiero es un grupo esencialmente de comunicación, periodístico, con agencias de comunicación, con un portal que es El Mundo Financiero, con más de 80 años de vida. La cabecera es la cabecera decana, la más antigua, nacida en su momento en Barcelona, evidentemente en papel, y que ha perdurado hasta el día de hoy, hasta el año 2025. El grupo financiero Dexter, Dexter Global Finance, se ocupa algo totalmente diferente. Nuestro negocio es el de los fondos de inversión, el de los fondos deuda. Somos la compañía líder en financiación alternativa con capital privado y en los últimos 5 años venimos gestionando, representando, ejerciendo de mandatarios y de delegados de los fondos de inversión internacionales más importantes que operan en España. Fondos con origen en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa, con origen en Luxemburgo, en Portugal, en Francia y en Alemania. Y España es hoy, por otra serie de razones que seguramente comentaremos, un polo de atracción brutal para los fondos institucionales. Si te parece, vamos a ir un poco por partes y empezamos hablando del mundo financiero. ¿Cómo comenzó todo allí? ¿Cómo entraste tú en este Bueno, proyecto? básicamente
como en tantas ocasiones en la vida, ¿no? Hay una afinidad con una persona que es el fundador del medio, que es José Luis Barceló. Hablamos de una empresa familiar. José Luis y yo, pues, podemos tener relación desde hace, no sé, 12, 15, 16 años tranquilamente. Hemos mantenido relación de manera intermitente hasta que hace 5 años y en plena rampa también de crecimiento del grupo se plantea esta colaboración, un tándem como socios y un tándem en el que él ocupa la posición de director y de fundador de la cabecera y yo de presidente. Y hace 5 años, porque eso es una tendencia que vosotros conocéis a la perfección, porque estáis en el mundo de la comunicación también, en el que ya todas las empresas, cuando digo todas sin excepción, tienen de alguna manera que ponerse en el foco. Es muy complicado que alguien, teniendo el negocio que tenga, pretenda vivir al margen del marketing, al margen de la publicidad, al margen de las redes sociales. Puede hacerlo sin ninguna duda, pero está dejando escapar ocasiones de negocio. Y esa es la esencia del mundo financiero. Es un medio de comunicación en el que evidentemente se habla de política, se habla de sociedad, se habla de cultura, pero sobre todo será cauce a las demandas de comunicación corporativa que tienen las empresas, que tienen las startups, pero también las grandes empresas que están consolidadas en el sector de las telecomunicaciones, en el sector energético, en el sector de la nueva economía y verdaderamente, y por encima de la refriega y de la trifulca política, es una tarea muy gratificante y en la que siempre hay que sumar. Totalmente. Y Alfonso, ¿por qué la situación o la educación, mejor dicho, financiera en España es tan sumamente nefasta? Bueno, yo diría que nefasta en parte por inexistente. Siempre se ha dado por hecho que había algunos principios de economía en general que solo tenían que aprender los economistas o aquel que estudiase, si nos vamos a los planes antiguos de enseñanza, ciencias puras. Hoy nos hemos dado cuenta, seguramente tarde, en relación a otros países, de que la educación financiera es algo fundamental, de que tiene que ser una de esas asignaturas transversales que no se lleven únicamente a la universidad, que no se lleven a una carrera de ciencias económicas o de ciencias empresariales, sino que un alumno de bachiller, con 12, con 13, con 14 años, con 15, la tenga como obligatoria. ¿Por qué? Porque le va a ayudar durante toda su vida, le va a ayudar a relacionarse con su familia, a relacionarse con su entorno, le va a ayudar para adquirir también ciertas nociones que luego puede desarrollar como empresario, como empleado o en aquello a lo que se dedique en la vida, pero que nunca le va a estar de más. Y al contrario, contando con esa educación financiera, desde los 13, 14, 15 años, esa persona el día de mañana pues se puede ahorrar también algunos disgustos, algunos problemas o el llegar tarde y mal a determinados sitios. ¿Es algo indispensable? Pienso que estamos llegando tarde en términos generales, es una falta de cultura, pero pienso que España está llegando. ¿Cómo crees que podría suceder este cambio? ¿Crees que estamos en un proceso de conseguir esta educación financiera? Sin ninguna duda, y creo en eso tiene también que ver mucho la comunicación. Fijaos que nosotros incluso como fondos de inversión, en el caso de Dexter, como gestor de fondos de inversión, ocupamos un espacio en un mundo que siempre había sido, no digo opaco, pero siempre había sido distante. Nunca había tenido ese afán de explicar, de divulgar, de dar a conocer. Era un mundo, el de los fondos de inversión, en el que había señores a los que era muy complicado ponerle cara, ojos, rostro. Menos aún si eran operadores que venían de Estados Unidos o de otros puntos de Europa. Hoy ese esfuerzo nosotros particularmente lo hemos hecho. Y hablo en primera persona, en el caso de Dexter, desde el minuto 1 hicimos una apuesta absolutamente decidida por el campo de la comunicación, por el campo del marketing, para dar a conocer qué es lo que hacíamos. Primero para darlo a conocer a los fondos a los que representamos, pero también para darlo a conocer a nuestros clientes. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Steve Jobs, en la cual él decía, él aseguraba que la gente, en términos generales, hay cosas que no conoce hasta que uno se las muestra. Y por lo tanto, si no se las muestra a nadie, nunca va a conocer esas cosas. En el caso nuestro, la financiación alternativa con capital privado, había empresarios que habían oído hablar vagamente, que intuían que estaba ahí, pero nadie se había acercado a ellos, ¿no? Con ese ejercicio de divulgación. Y creo que todos tenemos ahí un papel y una responsabilidad y nosotros desde Dexter lo estamos cumpliendo, pienso, Qué de bueno. una manera constante. Enhorabuena. Muchas gracias. Una persona que nos pueda estar viendo y que diga, vale, yo me siento identificado, soy ese tipo de persona que no tiene una gran educación financiera,
¿qué le podríamos decir, qué consejos le podríamos dar para que, por un lado, se iniciase en lo que es la educación financiera, por otro lado, que desde hoy pudiese llevar a cabo ciertas acciones que mejore su futuro financiero? Pues mira, esto de dar consejos siempre es complicado, ¿no? Porque te obliga a ponerte, aunque no lo quieras, en una cierta posición, en una cierta altura. Eh, yo te diría fundamentalmente dos cosas, ¿no? Mm, Cuanto antes hay que entender por qué nos afecta cada día, por ejemplo, la inflación, por qué nos afecta cada día la política fiscal, qué tipos de acciones para el ahorro se pueden llevar a cabo, qué tipo de operaciones de inversión se pueden llevar a cabo. Cuanto antes uno tenga nociones claras, ¿no? De esta serie de cuestiones que al final afectan en su día a día, va a ser mejor para ese alguien, independientemente de que uno tenga unos recursos económicos. Evidentemente, esto no predica de la misma manera para alguien que tiene 18 años que para alguien que tiene 28 o 38. Punto número uno. Pero punto número dos, a mí también me gustaría hacer una reflexión, si vale la expresión, en negativo, ¿no? En negativo en el sentido de que vosotros estáis en el mundo de la comunicación, las nuevas tecnologías, las redes. A veces se plantean fórmulas mágicas, se plantean pócimas para hacer crecer el dinero, dando la sensación, o intentando darla, de que ganar dinero es muy fácil, multiplicar dinero es muy fácil, llevar a cabo un negocio es muy fácil, si lo visualizas todo te sale, si pones foco todo te sale. Y por lo tanto, eso está muy bien, eso hay que escucharlo, hay que atenderlo, pero creo que tenemos que ser especialmente precavidos. Y más cuando en muchas ocasiones determinados de esos mensajes que llegan a viralizarse vienen de actores que están explicando cómo se multiplica el dinero cuando probablemente ellos nunca han sido capaces de multiplicarlo, ¿no? Y por lo tanto yo daría un mensaje, digamos, en esa doble clave y en esa doble dirección. Totalmente. Qué bueno. A mí sí que me gustaría mucho hablar de actualmente en la situación que tenemos en España. Se habla del poco lo que hemos mencionado antes, ¿no? El tema de las pensiones, el tema de la fuga de cerebros. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, sobre el tema de las pensiones? ¿Crees que tenemos realmente un problema para el día de mañana? Y si es así, ¿cómo podemos tratar de aliviarlo o solucionarlo? Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una que es opinable y otra que es tozuda, que es prácticamente indiscutible y que es la que muestran los datos, ¿no? La cuestión opinable es si las pensiones son altas, si son bajas, cómo estamos en relación a otros países, si se tienen que subir muy por encima del IPC, si se tienen que actualizar a la altura del IPC. Todo eso es discutible y tiene que ver con las políticas que predican determinados partidos en España, ¿no? Y en base a las cuales al final se crean normas. Eso es opinable, nos puede gustar más o menos. Pero lo que es indiscutible es que el sistema de pensiones tal y como está concebido, con la seguridad con la que está concebido, es un sistema que está en riesgo. Es un sistema tan de moda que está la expresión que no es sostenible. Y no es sostenible y no hay sostenibilidad en ese sistema por una razón fundamental. Y es que cada día son menos personas las que están trabajando para mantener a un número más grande de personas. Luego ya podemos entrar en determinado debate sobre si hay determinados funcionarios públicos o determinado volumen de funcionarios públicos que tendría que reducirse. Si realmente hay algo contra lo que no podemos luchar, y bienvenido sea, y es que se está prolongando la vida de las personas. Hay algo también contra lo que no podemos luchar, felizmente, y es que en algún momento, sea a los 65, a los 67, a los 71 años, pues las personas tendrán que jubilarse, ¿no? Y contra eso no se puede luchar. Pero en definitiva, toda esa serie de factores, toda esa serie de ingredientes, al final lo que te dan es una tabla muy clara y es la tabla de un peligro, de una amenaza, con la que hay que afrontar y con la que hay que luchar, precisamente para que sí las pensiones sean sostenibles. Pero los problemas no se pueden meter debajo de una alfombra y no puede uno ser negacionista de esos problemas porque además caen y afectan estructuralmente a la sociedad. Entonces, yo entiendo que ahora mismo los tiempos han cambiado, no tenemos esa pensión, digamos, asegurada, por lo tanto ya el ahorrar no sirve como servía antes. Ahora tenemos que empezar, digamos, a multiplicar, ¿no? Tenemos que empezar a invertir. ¿En qué podemos invertir? ¿Cómo funcionan las inversiones? Vamos a hablar un poquito de este tema de inversiones. Mira, a mí hay una, hay una cuestión que me parece básica, ¿no? De todo punto básica. Y probablemente no todo el inversor que realmente tiene una cantidad de dinero pequeña la aplica, ¿no? Que es poner ese capital en algo que tú conozcas cómo funciona. Luego podrás tener más experiencia, menos experiencia, estar mejor asesorado, peor asesorado. Pero
en un mundo en el que la nueva economía ofrece tantas posibilidades, estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de las criptomonedas, evidentemente, que tú sepas dónde está tu dinero. Y más importante, que sepas cuáles son los riesgos que has de asumir. Eso por un lado. Por lo tanto, colocar el capital del que dispongas en el territorio de lo conocido. Y luego, otra reflexión también, por simple que pueda parecer, pero también es una de las claves del éxito de España en los últimos años, que puedas colocar tu capital en algo tangible, que puede tener más valor o menos valor, pero siempre va a estar ahí. Estoy hablando de la inversión inmobiliaria. Una de las razones por las que realmente una empresa como nosotros, Dexter Global Finance, está colocando y consiguiendo colocar cantidades tan grandes de capital extranjero en España es porque hay una gran confianza en el mundo inmobiliario, en los bienes raíces. No solamente en el residencial, también en el comercial, en el logístico, en el sector hotelero, ahora en el denominado sector flex living, tanto co-living como co-housing, incluso el coworking. Y hay una confianza porque, más allá de la situación institucional y política que atraviesa España, que yo denominaría claramente de crisis, hay unos cimientos que se sostienen y hay unos fundamentales que están ahí y van a seguir estando. El clima de España, las playas de España, el patrimonio de España, la gastronomía de España, el estilo de vida fundamentalmente mediterráneo, eso no va a desaparecer. Y eso es lo que de manera estructural está atrayendo a los inversores. No solamente grandes o medianos, como los que nosotros representamos, que son grandes fondos con miles y cientos de millones colocándolos en España, sino las pequeñas inversiones que se están haciendo, por ejemplo, con el sistema que conocéis perfectamente del crowdfunding, ¿no? El caso del crowdfunding inmobiliario. Em, ¿Consideras que la inversión inmobiliaria sigue siendo un pilar muy grande en las inversiones? Sin ninguna duda. Es algo cuando nosotros vemos la cartera de determinados empresarios, cuando vemos el pool bancario de determinados empresarios, cuáles son sus negocios, sus distintas unidades y también a quién deben dinero, a qué bancos deben dinero, porque en muchas ocasiones es casi una regla de oro que uno solo puede crecer no con recursos propios, sino endeudándose de manera realista, de manera viable, pero endeudándose. Lo que nosotros nos damos cuenta, y es una frase de Jeff Bezos, del fundador de Amazon, una frase muy buena, es que los empresarios tienen muy claro cuáles son las cosas que no cambian en su negocio. Esto siempre lo recuerda Jeff Bezos, ¿no? Hace 8 años, 10 años, 12 años, yo tenía una cosa muy clara en mi negocio. ¿Qué no iba a cambiar en Amazon? Lo que no iba a cambiar es que el reparto cada vez lo iban a querer los clientes en menos tiempo. El que recibía un paquete en 6 días lo iba a querer en 4. El que recibía en 4 en 2. El que recibía en 2 lo iba a querer el mismo día. Y por supuesto le iba a importar lo mismo que fuese sábado o domingo. Yo tenía que conseguir que, incluso si se pedía algún producto un sábado por la mañana, un domingo por la mañana o un sábado por la tarde estuviese en la casa del cliente. Eso es lo que no cambiaba en su negocio. Y Jeff Bezos decía, siempre va a estar ahí. Y los empresarios, se dediquen o no al sector inmobiliario, nosotros tenemos muchos clientes que dedican al sector industrial o al sector de la alimentación o al sector energético, pero siempre hay una inquietud por la inversión inmobiliaria, no siendo el negocio fundamental. ¿Por qué? Porque, y en España, estoy hablando en España, no quién se va a hacer proyectos fuera de nuestras fronteras, porque saben que en términos generales, y salvo que uno se remonte a la crisis de hace 16, 18 años, a la crisis inmobiliaria y bancaria mundial, pero es un sector que es un valor seguro y que es un valor refugio, que te puede subir un poco más, que te puede bajar un poco, pero es como el que uno, digamos, como el que tiene acciones en bolsa, ¿no? Yo he comprado X títulos, puedo tener unos días o unas semanas malas, pero si yo no necesito esa liquidez, no pasa nada, voy a esperar a que la acción se recupere. Y es lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario, ¿no? En el sector inmobiliario me interesa una barbaridad, pero es cierto que me resulta un negocio poco líquido, ¿no? O con una poca, sí, digamos, poca liquidez inmediata. Am, y también entiendo que para poder entrar en el sector inmobiliario necesitas ya tener unas ciertas cantidades que poder ir moviendo. Ahora es cierto que hay proyectos donde puedes adquirir porciones, digamos, de viviendas. Una persona que primero quiera construir una pequeña fuente de ingresos, digamos, sí, tener una huchita extra para luego poder dedicarlo a las inversiones inmobiliarias, ¿qué le recomendarías? Hablamos, por ejemplo, hemos mencionado las criptomonedas, las acciones, tenemos los índices, los ETFs, etcétera. Digamos, ¿hay algunas inversiones que sean mejores que otras?
¿O va a depender siempre del tipo Bueno, de persona, del mira, tipo de riesgo? yo os digo una cosa, la mejor recomendación es tener un buen asesoramiento, ¿no? Puede parecer algo simple, ¿no? Pero en definitiva España también es un país en el que hay determinadas tendencias que se ponen de moda y hay pequeños inversores, muy pequeños inversores, que pueden tener la tentación de correr al calor de esas tendencias. Usted, cada persona tiene una vida, cada empresa tiene una vida. Usted sabrá a determinada edad, primero, los ahorros que tiene. Segundo, la necesidad de liquidez que va a tener en el tiempo. Tercero, si le interesa entrar en un pequeño negocio en el que pueda recuperar su dinero más o menos en 12 meses, o en 24, o en 36. O si realmente hay una porción de esos ahorros que usted puede invertirlos para recuperarlos en corto, y otra, por el contrario, que usted puede tener cierta tranquilidad para mantenerlos 36 meses, 48 meses, para mantenerlos 4 o 5 años. Al final depende de la vida de cada persona y de la ambición de cada persona. Y digo más, e incluso si uno pues pretende entrar en actividades de tipo especulativo, estar convenientemente asesorado. Por supuesto que hay enormes oportunidades de negocio, no solo, pero fundamentalmente en el ámbito inmobiliario, y algunas son especulativas, en el sentido de que cuando hay un empresario que compra a un precio muy bajo, que eleva el valor de esa propiedad, que la vende a un gran precio y genera en poco tiempo un margen muy considerable, podemos considerarla técnicamente una actividad especulativa. No desde el punto de vista peyorativo, sino de que es muy complicado encontrar negocios que generen una rentabilidad tan alta. En España los hay. En España, por citar un caso y no alargarme más, hemos visto cómo todavía fruto de esa crisis inmobiliaria de hace ya casi 20 años, quedaron una gran cantidad de activos totalmente devaluados. Estructuras, no solo residenciales, pero principalmente residenciales, que estaban en propiedad de los bancos, que estaban en propiedad de fondos de inversión, no necesariamente de fondos buitre, y a esas estructuras se les ha ido dando salida. En términos generales, los empresarios han comprado a un precio muy bueno, desarrollado la obra con gran rapidez y vendido también con mucha celeridad. Y en sentido positivo es una actividad especulativa, pero es que además es muy positiva en la medida en que en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de España, pues es mucho mejor tener una obra terminada y a gente viviendo dentro Que le estás que dando no valor una a la zona. Totalmente. evidentemente se le da valor al entorno, que en una estructura vandalizada, con riesgo para la salud, con riesgos de diversa naturaleza, De ¿no? hecho, Y esto se está haciendo todavía. esto lo hablamos ayer, el tema de estos barrios peligrosos de las ciudades, el cómo poco a poco, sobre todo aquí en Madrid, Sí. se han ido solventando estos barrios debido a A través de reformas reformas, a través de reformas. Absolutamente. todos estos barrios de la periferia de Madrid, que hace años eran barrios conflictivos, y a través de reformas, comunicaciones mediante transporte público, etcétera, han terminado Sin teniendo duda, sin duda. un cambio tremendo. Sin duda. Y Tremendo. luego en España estamos viendo otro fenómeno en el que también hay que considerar la participación y la implicación tan importante que está teniendo el público internacional y el comprador internacional, que es al final el del modelo flip inmobiliario, a través del cual se están comprando propiedades o en mal estado o viejas, obsoletas en definitiva, se están reformando, se están actualizando, se le hace un upgrade a esa propiedad, sea una gran vivienda, sea un edificio entera, se genera de nuevo valor en la zona, se genera valor para el propio empresario que ha decidido llevar a cabo esa operación, y al final hay un comprador final. ¿Mm? Valga la redundancia y valga la expresión. Y en gran medida ese comprador final está siendo internacional. Está llegando a Madrid, está llegando a Valencia, está llegando a Málaga, está llegando a zonas de costa, a Baleares, está llegando a Canarias. Al final hay un mapa de la inversión inmobiliaria y hay un mapa financiero en el que el heat map, ¿no? El mapa de calor, en el que vemos claramente el atractivo que tienen determinadas zonas de España para esos promotores internacionales, promotores y constructores, y para ese comprador último, que en gran medida es extranjero. ¿Cuáles son esos factores positivos o factores que tenemos en España que podemos atraer a esta financiación extranjera? Porque claro, en España actualmente, y esto lo haremos después, la presión fiscal que tenemos, un promotor que quiera construir un edificio de pisos en Málaga, la cantidad de trabas que va a tener por el camino va a ser... Quizá algunos se lo replantean, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas
esos puntos positivos que sí tenemos en España? Mira, nosotros tenemos en Dexter, tenemos perfectamente perfilado, digamos, eh, ese doble eje, ¿no? El eje, por un lado, del promotor constructor, que es nuestro empresario, al que nosotros le facilitamos el acceso al capital, y de otro lado, el comprador final. Vamos a pensar en los extranjeros, en términos generales. Digo los extranjeros porque no solamente son europeos, son ciudadanos y empresarios de América Latina, de Estados Unidos, tanto de Norteamérica, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y también de otras partes del mundo como Asia. Por un lado, por supuesto, la imagen de España como un país de sol, playa y camareros que atendía casi exclusivamente a los jubilados extranjeros, eso forma parte, no es que sea una leyenda, porque en su momento fue Sí, cierto, total. pero forma parte absolutamente del pasado, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que ya no están llegando ciudadanos de 65 años a jubilarse, o de 60 años. Están llegando de 50, de 40 y de 30. Primero. Segundo, ya no son ciudadanos que evidentemente vienen a retirarse, aunque algunos podrían. Hay jóvenes de 30, 35, 40 años, millonarios, en la Costa del Sol en un porcentaje bastante elevado, que perfectamente podrían retirarse, pero vienen a hacer negocio. Por lo tanto, lo que ya viene son empresarios. Y a partir de ahí, primero, tenemos que considerar que España les está ofreciendo lo que ellos buscan. No pensemos aquí en cuestiones políticas, en cuestiones institucionales. Ellos buscan la seguridad de la Unión Europea y somos territorio europeo, una cierta seguridad jurídica. Buscan, sin ninguna duda, el sol, que sigue estando ahí. Buscan las playas, buscan el golf, buscan la gastronomía y además buscan formar parte de entornos que ya tampoco son los guetos de antaño, en los que había una comunidad de alemanes que no salía de esa comunidad y que allí lo tenía todo. Tenía todos los servicios, sus tiendas, supermercados de todo tipo y no salían de allí. Ahora se han Claro. creado entornos totalmente La capacidad de cosmopolitas, hacer ¿no? networking En la, actualmente. Claro. totalmente. En la franja de terreno que hay principalmente entre Málaga y Gibraltar, Torremolinos, Fuengirola, Estepona, Marbella, por supuesto, Benavís, Manil, Bacasares, Sotogrande, pues ya son indistinguibles los ambientes en los que conviven extranjeros con ciudadanos nacionales, primero. Y para no alargarme de nuevo mucho más, os diré que también esa obsesión que siempre ha habido en el sector del turismo de desestacionalizar, hay muchas zonas de España en las que se ha conseguido totalmente. Ya los restaurantes siempre abiertos, ya los servicios siempre abiertos, porque el extranjero que antes venía un mes, 2 meses, 3 meses, ahora puede pasarse aquí en España, no viviendo, pero puede pasarse 5, 6, 8 meses en España y estar en su país 3 o 4. Y eso es un cambio de tendencia de los últimos años y que es tremendamente positivo para nuestro país. Qué bueno. Vamos a hablar un poco del tema político, si os parece bien. Vamos a ello. Hace poco han salido unas figuras políticas bastante interesantes, a mi parecer al menos, como Milei, como Bukele. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tipo de personas y esta influencia, bueno, también con Trump? Estos perfiles que son empresarios, que son economistas, que están cogiendo un cargo de importancia para dirigir un país, ¿qué opinas sobre ello? Mira, lo primero y como titular, lo que tengo... Aquí, perdona que te corte, aquí vamos a estar los tres bastante de acuerdo, yo creo. Pues fíjate, lo primero que, y no es ninguna simpleza, aunque lo parezca que voy a decir, es que el pueblo es soberano. El pueblo es soberano y por lo tanto la primera opinión que tengo sobre Milei es que es el dirigente que los argentinos han querido poner al frente de su gobierno. Y mi opinión sobre Trump es similar. Es el dirigente, el comandante en jefe, el sheriff, como decía el otro día el vicepresidente, que los americanos han querido poner al frente de la ciudad. Esta es la realidad, primero. La segunda opinión, mira, la comunicación ha cambiado de una manera espectacular en los últimos, no tanto, en los últimos 10, 15 años, no hace falta que miremos mucho más atrás. Y por lo tanto, más allá de las campañas que se llevan a cabo para estigmatizar, para criminalizar, para echar a la cuneta determinadas tendencias políticas, los ciudadanos tienen sus mecanismos y sus herramientas para formarse su opinión. En las primeras elecciones, Afortunadamente. afortunadamente, por Porque, supuesto, ajá. en las primeras elecciones que ganó Trump y con las que fue presidente, ¿a cuántos medios tenía de comunicación a favor? Al 6, al 7, al 8%. Tenía el 92, el 93, el 94 en contra y ganó las elecciones.
Pero es que en este caso la película no ha sido muy diferente. Es más, probablemente el porcentaje de medios críticos y que han intentado demoler y destruir por anticipado la figura de Donald Trump ha sido todavía superior, ese porcentaje. Y sin embargo, su victoria ha sido más aplastante. Con esto quiero decir que al final esos espacios en los que se forma la opinión pública han cambiado mucho, ¿no? Hay 3 esferas en las que se forma la opinión pública. Una de ellas es la familia, otra de ellas es el sistema educativo y la tercera esfera es la de los medios de comunicación. Pero ese gran mainstream que hace 15, hace 20 años arrollaba a cualquiera que se pusiese enfrente, ahora mismo está demostrando tener una capacidad muy, muy limitada para influir. También a mí me da la sensación de que en España la política se ha convertido un poquito se ha convertido en el fútbol, en el yo soy del Real Madrid, yo soy del Barcelona, y me da la sensación de que en estos países, en Estados Unidos, por ejemplo, familia al final, mi padre trata mucho con Estados Unidos, creo que tienen un mayor pensamiento crítico, en el sentido de yo he sido demócrata, he estado con Biden, he visto cómo lo ha hecho el Partido Demócrata, voy a ser republicano, vamos a ver cómo funciona este otro partido. Eso en España me da la sensación de que es mucho más Hay difícil, una polaridad. ese pensamiento crítico de Yo- decir, oye, señores, estamos viendo cómo está actuando el gobierno, vamos a dar una oportunidad a este otro partido. Creo que eso en España debemos aprenderlo, en parte de los estadounidenses. Los argentinos, más de lo mismo, después de ver toda la época del Hmm. kirchnerismo, han decidido, ¿no? Dar un vuelco, cambiar un poquito, y está funcionando al final, parece. Bueno, mi sensación, y te digo, te subrayo lo de mi sensación, es que eso es así. Lo que tú planteas sociológicamente es muy complicado de demostrar, ¿no? Si nosotros, los españoles, somos más forofos de tal o cual partido político y por lo tanto somos más reacios a ponernos la camiseta del rival. También es verdad que en los últimos años, oye, pues apareció un partido que tuvo un gran empuje como UPyD, de repente desapareció, sus votantes desaparecieron, están en otros sitios. Apareció un partido como Ciudadanos con un éxito incontestable, pero de repente desapareció y por lo tanto ahí se produjo un cambio de voto. El fenómeno de Vox crece casi de la noche a la mañana, aunque llevaba varios años también, una temporada larga en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano. Pero sí que es cierto probablemente que en España, desde el punto de vista sociológico, cuesta más dar ese vuelco, ¿no? A pesar de la situación, a pesar de la crisis con mayúscula, ¿no? Si nos remontamos incluso a la década de los 80, inicios de los 90, para que cayese un gobierno como el de Felipe González, que estaba absolutamente abrasado por la corrupción, pues hizo falta un primer proceso electoral, una repetición electoral, huelgas generales con un país que prácticamente no se sostenía, ¿no? Y hoy en día, más allá de los sondeos que publique el CIS o que publiquen otras casas demoscópicas, yo, a pesar de lo que dicen, tengo mis dudas sobre el hecho de que tendrían Partido Popular y Vox una mayoría absoluta clara. Mi impresión es que sí la tendrían, que sí tendrían 175 diputados más uno, pero probablemente no tan arrolladora como indican algunas casas de Totalmente, sondeos. totalmente. ¿Qué podemos hacer en España en un caso hipotético? Eres ministro de Economía. ¿Qué medidas tomarías en España para revertir la situación? Mira, hay una que puede parecer muy ingenua o muy naif, pero que para mí es fundamental. Como hemos llegado a la conclusión, probablemente todos los españoles, y no sé si por resignación o no, creo que nunca tendríamos que resignarnos, ¿no? En este sentido, pero como hemos llegado a la conclusión de que los mejores nunca van a estar en política y nunca van a querer estar en política, lo que se podría hacer es, por parte del partido político en el gobierno, escuchar a esos mejores. No te digo que aquello se hizo en la época de Rodríguez Zapatero como presidente, crear un comité de sabios o un comité de grandes empresarios, pero escuchar la voz de la sociedad civil, escuchar la voz de los que sí han tenido éxito. En España, al contrario de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, aquí no tenemos una figura equiparable a la de Elon Musk, ¿no? Pero probablemente sería imposible que un personaje, un sujeto del éxito tan arrollador como Amancio Ortega, pues Efectivamente. en su momento lo intentó Manuel Pizarro y aquello no salió demasiado bien. Sería imposible casi que un gran empresario, dentro o fuera del IBEX 35, quisiese entrar a política, pero sí escuchar a la sociedad civil, sí escuchar a los grandes empresarios que han tenido éxito y sí creer en aquellos que de una manera continua y de una manera absolutamente acreditada han demostrado saber generar riqueza, saber crear empleo. Es muy difícil crear empleo y no hay mejor servicio a la sociedad que el de crear empleo. Daos cuenta
Y abro un pequeño paréntesis, cuando nosotros en nuestra compañía, en Dexter Global Finance, el año pasado hacíamos recapitulación del número de operaciones que habíamos financiado, del número de empresarios a los que habíamos facilitado acceso al crédito, hay una métrica que para mí era fundamental, y era la métrica en la que se establecía que de manera directa, gracias a nuestros créditos y a nuestras operaciones, se habían generado entre 2.200 y 2.500 empleos. Es que esto es importantísimo, ¿no? Que Y, soluciona otros problemas que hemos comentado antes. bueno, indiscutiblemente, porque al final cuando usted está financiando a un promotor que va a construir 60 adosados o un bloque de 150 apartamentos, está haciendo que ese barrio sea mejor, sin ninguna duda. Pero además ya está abriendo la posibilidad de que alrededor hay un restaurante, de que alrededor hay una guardería, de que alrededor hay un taller de coches, de que alrededor hay una correduría de seguros, y todo eso es empleo que se termina generando, de manera directa y de manera indirecta. Por lo tanto, mi recomendación, evidentemente, es que, al margen de los partidos y del color de los partidos en el gobierno, pero que escuchen a la sociedad civil y que, de alguna manera, se refleje aquello que pueden aportar los líderes exitosos. Vamos a hablar de Pare- los... Parece fácil, ¿no? Pero Pare- nadie lo aplica. Bueno, Efectivamente. tiene Nadie lo tiene aplica. su complicación también. Bueno, al porque al final fin y lo al que cabo- has comentado, Trump ha puesto al señor Musk ahí por algo. Que el señor Trump tampoco se queda corto en cuanto a conocimientos No, empresariales. exacto, Sin es que ninguna se han duda. juntado dos Sin ninguna duda. que Y puede luego ser os una locura. daría también otra recomendación que no es mía, pero yo se la daría a los políticos y a los empresarios y a cualquiera. Es de Zuckerberg, del fundador de Facebook, ¿no? Que cuando le preguntaron, oiga, usted, ¿cuáles son las decisiones, ¿no? más importantes, a las que más relevancia le da, que más subraya, etcétera, que toma más o menos cada semana en su empresa o cada mes en su empresa? Y el fundador de Facebook contestó, no, mi decisión importante la tomo cada día, y es preguntarme, ¿estoy haciendo lo más importante que puedo hacer? ¿Me estoy dedicando yo, fundador de esta compañía, a hacer lo más importante que puedo hacer? Eso se lo tendría que preguntar, bueno, cualquier ministro, cualquier presidente del gobierno. Cuando usted está constantemente en una refriega echándole barro al rival, me da lo mismo que sea ministro de No es lo Economía, más de importante. Transportes, de Cultura, de lo que sea. De verdad, eso es lo más importante que usted como ministro tiene que hacer en el día de hoy, Qué buena y es reflexión. una reflexión que viene del ámbito empresarial. Totalmente. No, y aplicada a los empresarios, evidentemente, es Absolutamente. magnífica. Ujú. Absolutamente. Si te parece, tenemos una pequeña sección que hacemos normalmente de unas preguntas rápidas. Venga. ¿Te ves preparado Si como no son para...? difíciles, Son preguntas, la Venga. primera respuesta que se te ocurra. Pues venga, pues empezamos. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ser fiel a aquello en lo que crees. ¿Y el peor? El peor, pues probablemente alguno que no he terminado de escuchar bien. Muy bien. Muy buena. Para ti, ¿qué es el dinero? Para mí, creo que no hay que darle demasiadas vueltas. Es un mecanismo para generar bienestar y en parte para generar felicidad. ¿Por qué no decirlo? ¿Qué es invertir? Invertir es apostar en algo que crees que te va a hacer mejor a ti y a los tuyos. Los tuyos puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser tu empresa, por supuesto. Dinos una palabra solamente para definir la situación actual de España. Crisis. ¿Qué 3 asignaturas deberían ser obligatorias en el colegio? Colegio, instituto. Yo creo que todavía las son, pero por supuesto la lengua, por supuesto las matemáticas y os diría la filosofía. Si me permitís un pequeño paréntesis, en un mundo en el que se recurre tanto, y oye, yo tengo muy buenos amigos y lo hacen maravillosamente bien, se recurre tanto a la figura del coach, que da determinados consejos, lecciones de sabiduría, de experiencia, de cómo enfocar la vida. Yo siempre digo, si parezco un poco mayor, pero siempre digo, pero es que eso ya está en los clásicos, ¿no? Yo leo mucha filosofía y recomiendo leer mucha filosofía. Leer a Kant, leer a Wittgenstein, leer a Aristóteles, leer a Nietzsche, leer a filósofos españoles como Julián Marías, padre del gran novelista Javier Marías, y esas lecciones que ahora nos parecen contemporáneas, del momento, absolutamente innovadoras,
están en los clásicos. A mí la filosofía me parece fundamental para conducir nuestras vidas. Estoy completamente de Esto acuerdo. lo comentábamos hace 2 días en uno de los podcasts. Comentábamos el hecho de que el coaching, precisamente, que tú lo has mencionado, nace del método socrático. Al Sí, final cierto. parte todo del mismo lugar. Y del propio, bueno, y de los propios diálogos platónicos, ¿no? Es decir, Sí, cuando se exacto. habla del Efectivamente. coaching one-to-one, bueno, pues al Sí, final sí, precisamente era eso, era una conversación hay entre una dos. conversación, hay un diálogo, hay una Una síntesis, hay una reflexión. tesis, hay Efectivamente. todos esos elementos estaban hace muchos Me vas a siglos. permitir añadir una pregunta extra, como ha salido este tema que no me lo esperaba, me lo tomo a lo personal, ¿eh? Pero dedícame un libro de filosofía. Pero el libro tiene que ser. Pues mira, un libro que yo creo que especialmente en España y en este momento no está de más, La rebelión de las masas. ¿eh? Nunca está de más. Más Alfonso, político, siempre, y en España, además, aporta, suma el crepúsculo de las ideologías. los tendremos que tener en Ahí cuenta, queda. Sí, 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 sí. Alfonso, ¿cuál es tu propósito en la vida? Qué buena pregunta. Pues mi propósito es no dejar de crecer. Mi propósito es ser feliz. Qué gran descubrimiento, ¿verdad? Y luego, fijaos, lo voy a tomar también. A mí me gusta mucho escuchar. Probablemente se ha notado en esta conversación. Pero daos cuenta, os traigo una reflexión a colación que me hacía el otro día un empresario y que a mí realmente me hizo pensar. Probablemente porque es una reflexión que comparto. Un empresario de mucho éxito, de un gran patrimonio, con varios hijos, con un gran número de nietos ya, por encima de los 80 años, y que está en primera línea, pero en primera línea de fuego. Y me dijo, mira, mi mayor éxito en la vida yo creo que va a ser, al margen de todo lo que se ha publicado y las listas de millonarios en las que aparezco, etcétera, etcétera, va a ser morirme haciendo lo que me gusta hacer, Qué bueno. que es trabajar. Y yo no paro. Yo tengo un director general y está mi sobrino conmigo y yo tengo a Está este ahí. consejero delegado que lleva la empresa, pero yo que soy el presidente de la compañía soy el que levanta la persiana cada día y el último que la cierra. Y ese es mi éxito y esa es mi felicidad. Yo firmo, ¿eh? Y Por llegar, absolutamente. yo firmo. Y estoy seguro de que si dejase de hacer esto, no sería tan feliz. Por lo tanto, dijo, hasta el último de los días. Por supuesto, siempre que la salud lo permita. Pues Alfonso, por ir concluyendo, por nuestra parte ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Ha sido una charla breve pero intensa. Creo que la gente puede llevarse muy buenos consejos. Creo que ojalá que este podcast sirva para abrir un poquito los ojos y para que la gente pueda empezar a interesarse por el mundo de las finanzas. Creemos que al final, evidentemente, es algo fundamental. Como hemos dicho al principio, mejora la relación con familiares, con amigos, con la pareja. Y por lo tanto, esperemos que la gente empiece a darle la importancia que tienen y a informarse con personas que realmente saben del tema y no los que nos cuentan. Pues gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Y como yo pienso que también puede ser interesante para vuestros espectadores, voy a dejar una última frase, reconociendo la autoría intelectual de nuevo del fundador de Facebook, que es una frase que a mí particularmente me parece inspiradora y que viene en el conocido como libro rojo de Facebook, ¿no? Que se entregaba, no sé si se sigue entregando a aquellos que forman parte de la compañía. Y entonces Zuckerberg, para estimular la innovación, para estimular la creatividad, para buscar siempre ir un paso más allá, decía en ese libro rojo, en esa página, que tenemos que trabajar cada día para hacer cosas que maten a Facebook antes de que vengan otros y maten la compañía. Es decir, que sea un estímulo buscar una nueva barrera, buscar una nueva frontera, saltarla y realmente pensar que en el caso vuestro, que os dedicáis al mundo de la comunicación, al mundo del podcast, que no hay límites y que en definitiva los límites nosotros seguro que tenemos capacidad de llevarlos un poco más lejos en cada momento y en cada situación. Totalmente. Muchas Seguir gracias. creciendo. Alfonso, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, pues